Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, viene hoy con una receta dulce. Están viendo detrás de mí, se trata del merengue italiano. Y lo voy a preparar porque una amiga suscriptora, Dayanés Serrano, nos ha pedido que cómo es que se hace. Pues para ti, Dayanés, y para todos aquellos que quieran aprender a hacer un rico merengue. Además, también voy a dar los trucos. Y ahora sí que, adelante video. Mis amigos, antes de comenzar les quiero hablar sobre los ingredientes. Los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción, durante el video y al final del mismo. Dicho esto, vean ustedes, aquí tengo mi mezcladora de pedestal que nos va a servir para batir las claras de huevo y llevarlas a punto de nieve. Y bueno, hasta terminar de hacer el merengue. Acá tengo una cazuelita con la hornilla eléctrica, un termómetro de cocina. Este es un truco, traten de tenerlo para esta receta porque aquí vamos a ver el tiempo exacto en que tenemos que detenernos. Aunque si no lo tienen, hay otra forma de comprobarlo. Y ahora comienzo a preparar el almíbar con el agua, que es el primer ingrediente. Agregamos además el azúcar. Les quiero compartir un truco y es que si pueden sigan el mismo orden que he hecho yo, primero el agua y después agregan el azúcar y no lo toquen, déjenlo así de esa forma. Y otro truco que quiero compartirles es que para asegurarnos que nuestro almíbar no cristalice, entonces voy a usar un poco de agua con una brocha o puede ser con el dedo para pasarle por el alrededor, por aquí, por alrededor de la cazuela, de esta forma. Así nos aseguramos que no hayan quedado restos de azúcar alrededor de la cazuela. También lo pueden hacer con un dedo, recuerden. Encendemos el fuego a temperatura medio alta y un truco que les quiero compartir es que en el termómetro tenemos que vigilar cuando la temperatura llegue a 115 o 116 grados centígrados. En ese momento comenzamos a batir nuestras claras. Mientras esperamos, voy a agregar las claras de huevo en el tazón, además del cremor tártaro. Si no tienen cremor tártaro, también pueden ponerle goticas de zumo de limón. Ya la temperatura está como queríamos, así que podemos comenzar a batir las claras. Otro truco es, mis amores, que toman una porción del almíbar con una cucharita y la van a poner en una vasija con agua fría. La tomamos con las manos y vamos a hacer una bolita. Si está durita, el almíbar está perfecto. Voy a encender la mezcladora a velocidad alta. Vamos a agregar el almíbar cerca. Voy a bajar la velocidad a 6 para que me sea más fácil de integrarlo. Se quita de la pared del recipiente. Vamos a ir agregando en forma de hilo el almíbar. Y ahora subo nuevamente la velocidad y vamos a dejar de batir cuando toquemos el tazón por la parte de abajo y esté frío. Ahora está muy caliente todavía. El tazón ya está frío. Voy a agregarle la vainilla. Voy a bajar la velocidad para agregar el azúcar glass. Y nuevamente la subo. Voy a apagar porque ya el merengue está listo. Déjenme repasar los bordes. Les quiero mostrar la consistencia de nuestro merengue. ¿Ven? Así es como nos debe quedar. Miren qué firme, esta hace picos. Otro truco, como les decía, es mostrarle el merengue en el bol. Si hacemos esto y lo ponemos boca abajo y no cae, eso quiere decir que este merengue está perfecto. Voy a mostrarles algunas formas que podemos hacer para que ustedes vean lo firme que nos quedó nuestro merengue.
Miren qué bonitas. Y ahora les muestro para que vean cómo están de firme. Veamos si se cae. No, no se cae, así que está muy firme. Bueno, me toca hacer el trabajo difícil de probar este merengue, pero como ya saben, mi esposo me va a acompañar. Merengue italiano. Ella acaba de ser merengue italiano. Cuando vivíamos en Cuba, este era el merengue típico, el merengue italiano, con el que se decoraban los cakes, las panetelas. Y cuando llegamos aquí a Estados Unidos hay otro tipo de merengue que es el merengue de mantequilla, ¿no? El merengue de mantequilla. Sí, sí. Realmente yo no sé de dónde surge el merengue de mantequilla. ¿Tú lo sabes? No, no estoy segura. Yo creo que es de aquí de Estados Unidos, pero no estoy segura. Si usted sabe, déjanoslo escrito en los comentarios. Y muy rico porque este es un merengue que cuando se decoran las panetelas no dura nada en la fiesta. Los niños lo desaparecen enseguida. Pero tú tenías historia, era. Unos truquitos, unos truquitos. Sí, algún truquito. Sí, el primer truco es que este merengue italiano, así como ustedes lo ven, puede durar, imagínense que ya decoraron su cake, puede durar todo un día, una celebración. Si usted tiene un cumpleaños al aire libre, él va a estar perfecto muchas horas sin que se le vaya a bajar. Eso, como dije ahorita, si los niños permiten que eso dure el día entero, que me parece difícil. Y los que no son tan niños tampoco van a dejar que dure mucho. Exactamente, también. ¿Y cuál era el truco que tú te sabías? Bueno, yo lo que sé es que este merengue, si usted lo pone en el refrigerador, puede durar hasta 3 días. También si los niños lo permiten. ¡Qué problema! Hay otro truco y es que también lo puede guardar en el congelador, así mismo. Y puede durarle hasta un mes. Pero muy importante, cuando vaya a usarlo, espere a que tome temperatura ambiente. Nosotros vamos a probarlo porque el merengue italiano me gusta. Me gusta porque es el que realmente a mí me gusta. Mira que hay aquí. Ah, Vamos a probarlo. así es. Y vamos a tomar una parte. Con permiso. Permiso. Delicioso. Es el merengue que yo comí en Cuba. Con ese sabor suave. Riquísimo, riquísimo. La textura suave, el sabor Y la firmeza. y ¿No? la firmeza. La firmeza que tiene, mire. Es especial. Riquísimo. Si hay algún niño ahí, dígale a su mamá que le prepare el merengue italiano, porque es una delicia. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora vienen los ingredientes, como siempre decimos, para que ustedes aprendan a hacer el merengue, como ella lo hizo, y les quede igual de firme, así fuerte. Los ingredientes. Bueno, ya vieron los ingredientes, las cantidades que necesitan para hacer un merengue italiano que nos quede bien firme, como el que yo he preparado para ustedes hoy. Y quiero invitarlo a que visiten las redes sociales, nuestras redes, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes saben que nosotros estamos poniendo constantemente videos cortos, también fotos y estamos siempre en comunicación. Y otra cosa importante es que las notificaciones tienen que activarlas. Por aquí por el lado va a aparecer una imagen cómo activar las notificaciones porque ellas no se activan automáticamente. Cuando usted se suscribe al canal, las notificaciones no se activan. ¿Y qué sucede? Cuando ella pone un video, a usted no le llega un aviso de que ella puso un video nuevo y quizás se pierde un video que a usted le gustaría ver. Entonces, por aquí por el lado, usted va a ver cómo aprender a activar las notificaciones. Así es. Y bueno, yo quería pedirles que si les ha gustado, si han aprendido con el video de hoy, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Esto, ¿sí? Sí, no, que quería decirle también que lo compartieran con toda su gente, porque ¿qué era lo que tú querías decir sobre la meta que teníamos? Como siempre estoy diciendo ya en los últimos videos, que la meta es 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores. Pero para eso necesitamos que ustedes nos ayuden, que ustedes, miren, se suscriban al canal. Aquí en la esquinita donde dice suscribirse, allá hay un botón, se suscriben y llegamos a la meta. Con la ayuda de ustedes, riquísimo. Qué contenta se va a poner ella. Qué contento me voy a poner yo también. Bueno, ya estoy contenta de imaginándolo nada más. No, Bueno, imagínate tú.
Bueno, mis amores, ahora lo que nos queda es despedirnos, desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Chao. ¿Y vas a seguir probando el merengue? Bueno, tú sabes, mira, aquí yo tengo, voy a poner más, mira, voy a poner más. Ella va a seguir pidiendo merengue Ajá. para seguir probándolo mientras... Sí, vamos aquí. pedimos. Esta es la tuya y esta es la mía. Qué dulce, qué rico. Eso es un merengue frente a un colegio.